Estamos de regreso, lo prometido es deuda. Gracias por continuar con nosotros aquí en su canal, en su comunidad. Oigan, no podemos irnos, por supuesto, sin hablar de este tema político mediático. Ricardo Salinas Pliego, Andrés Manuel López Obrador, Xóchitl Gálvez en la ITAM y la iglesia que continúa, por supuesto, involucrándose en la política, en la vida electoral de nuestro país. Vamos por partes, les parece bien? A ver, vamos a comenzar con lo que pasó entre Ricardo Salinas Pliego y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Salinas Pliego sigue haciendo berrinche, perdón que utilice un término tan coloquial y una expresión tan, pero tan simple, pero yo no le veo ya otra razón para explicar lo que este personaje trae, ¿no? Desde el tema de los impuestos, todos los días en su cuenta de X, usted se da cuenta que está lanzando ofensas, diatribas, denostaciones, desinformación, todo lo relacionado con el gobierno de la 4T. Incluso me recuerda mucho a cuentas como la de Joaquín López Dóriga, Héctor Aguilar Camín, Claudio X González, Riva Palacio, Héctor de Mauleón, que con toda la soberbia por delante lanzan epítetos, ¿no? Tratando, por supuesto, de parecer críticos, de parecer personajes preocupados por la sociedad, cuando en realidad lo que le escala y le escala bastante, por supuesto, es la pérdida de privilegios. Esa es la realidad de las cosas, muchos, pocos, pero le escala. A ver, después de que el presidente López Obrador rechazó por la mañana ser entrevistado por el empresario Ricardo Salinas Pliego, el presidente de Grupo Salinas salió a la palestra y le dijo al titular del Ejecutivo, le sacó la vuelta. Entonces, ofréceme disculpas. En su conferencia mañanera de este martes 2 de abril en Palacio Nacional, López Obrador declinó la entrevista que le propuso Salinas Pliego para hablar de forma franca y honesta. Ese fue el término que utilizó. Envió a uno de sus reporteros, ¿no? A Irving Pineda, y López Obrador le respondió a este, le dijo decirle a Ricardo que yo no puedo que me entreviste porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos y es mejor que pase eso. Y luego hablamos, fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. No hasta que pase lo de la resolución del Poder Judicial, porque ¿para qué nos confrontamos? Mejor esperemos que el Poder Judicial resuelva sobre lo de los impuestos, es lo más sano, lo más sensato, y aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría, no hay que exaltarse. Tranquilos todos, fue lo que expresó el presidente, quien reiteró que no aceptará la entrevista, aunque sea de otros temas. Al aceptar que tiene posturas distintas a las de Salinas Pliego, López Obrador mencionó que no significa que sean enemigos en esta relación tan tóxica. Bueno, tras la expresión del presidente, tras lo expresado por el presidente en su mañanera, el empresario reaccionó a través de sus redes sociales, pidió que espera una disculpa pública, ya que nunca ha sido un cobarde, ya que mi amigo López Obrador le sacó la vuelta al asunto de la entrevista. Espero que se me ofrezca una disculpa pública, ya que yo nunca he sido un cobarde agachón de los que callan como momias ante la corrupción, la violencia y la falta de resultados de los gobiernícolas. Perdón, Ricardo Salinas Pliego, sí ha guardado usted silencio. Si gusta, le recordamos por enésima vez cuando le dio la orden a Televisión Azteca no tocar el tema de la violencia en México durante la época de Calderón. Eso es guardar silencio, ¿no le parece ante la violencia? Si gusta, podemos hablar de cómo desaparecieron notas de violencia en los informativos de Televisión Azteca por orden directa de usted o de Ignacio Suárez. Todo para no calentar la plaza, digámoslo así, ¿no? En el marco del sexenio tanto de Calderón como de Enrique Peña Nieto. Y eso era parte de la línea editorial de Televisión Azteca, dicha y reconocida por gente que trabajó en Televisión Azteca y que recibió precisamente ese ordenamiento, no tocar esos temas por orden directa, ¿no? Del dueño de la empresa. Entonces, por supuesto que sí ha guardado silencio, por supuesto que sí guardó silencio durante los pésimos resultados de Enrique Peña Nieto, de los niveles de corrupción de Enrique Peña Nieto. A pesar de que usted se mostraba como uno de los empresarios más proclives, ¿no? A la candidatura de Andrés Manuel, me refiero con eso a que no buscaba censurarla públicamente como tal, nunca censuró las corruptelas de Enrique Peña Nieto. Es más, podemos revisar sus espacios informativos y nos toparemos con que la información era bastante benigna, bondadosa, aún ante las pruebas que había. Y ni hablar del tema de los 43, ¿eh?
porque si hacemos un recuento de la forma en cómo se manejó en TV Azteca, cuidado. Entonces, esto es mentira. Usted se ha callado ante la corrupción, ante la violencia y ante la falta de resultados. Lo que pasa es que tanto Fox como Calderón como Peña Nieto, pues le permitieron hacer lo que quería, quedarse con un canal de televisión, tener un banco, condonarle los impuestos, pues obviamente, no, pues ahí no veía ningún problema. El problema es que aquí le están cobrando lo que debe. Además, yo sí tengo una duda y se las comparto a ustedes. Igual y yo estoy mal, ¿no? Entonces les pido que ustedes me ayuden, amigos y amigas de la comunidad. ¿Por qué tendría el presidente de la República que acudir a una entrevista con Ricardo Salinas Pliego solamente porque él quiere? ¿De qué privilegios goza Ricardo Salinas Pliego para que el presidente de la República acuda raudo y veloz a su llamado para platicar de diversos temas? La finalidad de Salinas Pliego obviamente no es entrevistar porque él no sabe entrevistar. Entiendo que él crea que periodismo es lo que se hace en TV Azteca, pero periodismo real no se hace en TV Azteca. Entonces, una entrevista real, pues él no la sabe hacer. ¿Por qué cree que tiene esa capacidad y por qué cree que el presidente de un país tiene que aceptarlo? ¿No? Perdón. Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca actualmente tiene una campaña sucia en contra, por ejemplo, del SAT, ¿no? Al que acusan de estar extorsionando a empresarios, ¿no? Incluso se ha lanzado en contra del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, a quien ha acusado de diversas cosas, incluso de índole personal, y ha amenazado con demandarlo, ¿no? Está también, por supuesto, la campaña, ya le hemos dicho mucho, de la educación comunista, de la pandemia, lo que le mencionaba al principio, la manipulación informativa que se dio en muchos lados y de muchos comentaristas sobre la información pública desglosada de la deuda total del magnate, que ascendía a 67,000 millones de pesos, ¿no? Así como los montos pagados quedaron un total de 4,868, derivando en un adeudo de 63,000 millones de pesos públicos. Toda esa información pública, litigios, ¿no? Que tienen en contra el gobierno de la República en defensa de la evasión fiscal, que ahí aparecen, ¿eh? O sea, no es ni siquiera que uno se tarde mucho en buscarlos. Es muy claro que la fortuna o los bienes adquiridos por la familia Salinas Pliego, y nos lo decía Ignacio Rodríguez Reina el fin de semana, pues tienen una procedencia dudosa, por lo menos son producto de estas dádivas, de estas relaciones con políticos, ¿no? Nos decía Nacho que entre la clase empresarial no lo quieren, le tienen miedo porque tiene a la televisora como un brazo realmente extorsionador. Pero además, este impulso de Salinas Pliego, ¿no? Hasta convertirse en lo que es hoy el tercer hombre más rico de México, tiene que ver directamente con la adquisición de Televisión Azteca que logró gracias a que torcieron la concesión para que ganara, ¿no? Porque todo el mundo sabía que Raúl Salinas de Gortari iba a su lado y que le había prestado dinero, ¿no? Pero hombre, ¿qué pasa con Electra, por ejemplo? ¿No? Electra, que a decir de Álvaro Delgado, nació gracias a la evasión de impuestos. Incluso Hugo Salinas Price, ¿cuál es el papel del padre de Ricardo Salinas Pliego, de Hugo Salinas Price, que tiene un libro titulado Mis años con Electra, en el que narra cómo su grupo empresarial surge en 1950 después de liquidar Radio Técnica, una empresa que dejó múltiples y grandes adeudos con el Seguro Social y solamente le cambió, le cambió el nombre y por supuesto jamás hizo cargo de ningún adeudo, ¿no? O sea, estamos hablando de que forman parte de estos caciques, de estos privilegiados, ¿no? Que de una u otra manera llevan a cabo acciones totalmente mezquinas, totalmente oscuras, cuyas fortunas se basan en corrupción y se basan en negocios al amparo precisamente del poder. Digo, un ejemplo claro, el famoso chiquihuitazo, ¿no? Entonces, claro que Salinas Pliego, si usted lo ve en sus videos, está enojado, está desencajado, está incómodo. El caso del campo de golf le dolió porque es lo que les decía, no es el campo de golf. Por supuesto que el señor tiene todo el dinero para irse a jugar golf a donde quiera, eso es un hecho. Lo que le dolió es que le aplicaran la ley. Eso es lo que le dolió. Le dolió que llegaran y le quitaran el campo de golf. Es algo simbólico completamente. Le dolió que se le iban a decir, usted debe tanto de impuestos, por eso se lanzó en contra hasta del AIFA, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la Suprema Corte de Justicia, cómo se comporta en este dilema con Salinas Pliego. Pero yo insisto, para mí, la primera pregunta que le hago, y les pido que me ayuden a contestarles, ¿por qué creyó que el presidente iba a aceptar? ¿Por qué?
¿no? A final de cuentas, él es Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que estamos hablando de personajes con orígenes, destinos, legados muy, pero muy diferentes y sobre todo que representan intereses totalmente distintos, ¿no? Ahora, eso nos lleva al tema de Xochitl Gálvez. ¿Por qué? Porque Salinas Pliego está apoyando abiertamente a Xochitl Gálvez, ya sea por este golpeteo en contra del gobierno, ya sea porque se inclina hacia la derecha, ya sea porque TV Azteca tiene un tratamiento suave hacia Gálvez Ruiz, ¿no? Y Gálvez estuvo en el ITAM, perdón usted, ¿no? La candidata de Fuerza y Corazón por México acudió a una plática con estudiantes. En esta plática habló de diversos tópicos, entre estos los de su hermana. Dijo que durante muchos años ha sido ella, pues, senadora y demás, y jamás ha intentado influir para que la dejaran libre. Ella dice, pues, no tiene condena, no sé si es culpable, no sé si es inocente, sí lo sabe. Ahí yo creo que Galvez Ruiz sale a hablar de esto para tratar de neutralizarlo. Me parece que ya aprendieron de una u otra manera y tratan de neutralizar lo que venía como una bomba en torno a su figura. Pero dice una gran mentira cuando nos señala que no sabe, sí sabe. Sí sabe a tal grado que la persona cuya madre fue víctima de la banda en donde estaba la hermana de Xochil Gálvez, abiertamente se lo dijo a ella en una entrevista con Oscar Mario Beteta. Y se lo dijo abiertamente de forma clara y frontal, ¿no? Tu hermana era parte de ese grupo y nada de que todo era parte de una relación amorosa y que estaba enamorada y se dejó llevar. Eso no es cierto. Ahora, sigue en la cárcel, hermana. Tenemos que reconocer que Galvez públicamente, por lo menos, porque no sé, ni metería las manos al fuego por ella, en el sentido de que no hubiera tratado de intervenir para sacarla, públicamente no lo ha logrado, ¿no? No lo ha logrado como tal, aun y cuando me llama mucho la atención, si les soy honesto, que no tenga todavía sentencia la hermana. Y esta visita se da en el marco de esta, pues de esta columna que le platicaba en la mañana del señor Enrique Krause, ¿no? Enrique Krause, que fue muy, muy particular, ¿no? En torno a que era momento, nada más ni nada menos, que de mover el voto joven, convencer a los jóvenes. Y da una receta ahí, Enrique Krause, en donde a mí me queda claro que Krause hace mucho tiempo de verdad, perdió el rumbo de la realidad, que él vive atrapado, ¿no? En su propio círculo intelectual, académico, que no sale más allá de una zona de confort que los lleva a tener criterios totalmente dispares y totalmente erróneos y a minimizar y denostar de una u otra manera a la población mayoritaria, en este caso a los jóvenes. ¿Por qué razón? Primero porque no sé dónde saca el señor Enrique Krause que si todos los jóvenes votan, votarían por Xochitl. No le veo razón, así de sencillo. Dos, porque a final de cuentas da algunas lecciones como si los jóvenes no lo hubieran hecho ya, como si los jóvenes no estuvieran politizados, como si los jóvenes no estuvieran interesados en la política. Y si no lo están, es por culpa de los políticos tradicionales, de los cuales forma parte Xochitl Gálvez. Entonces me parece que se le habla a los jóvenes como si los jóvenes fueran tontos, como si los jóvenes no entendieran su realidad y le entienden mucho mejor que usted, señor Enrique Krause. Pero bueno, se da esto en el marco de este posicionamiento apoyar a los jóvenes y ¿qué cree? Pues resulta que durante su paso por el ITAM hubo mucha tensión porque varios estudiantes se quejaron de que no pudieron entrar al auditorio Raúl Balleres. El argumento fue que ya no había más capacidad para darles lugar, ¿no? Pero los estudiantes denunciaron que era censura por parte del equipo de campaña de la panista porque ellos habían llegado temprano y que cuando vieron que traían las pancartas para reclamar la Xochitl, decidieron dejarlos a un lado. Entonces, ¿cómo es posible que Krause busque el voto de los jóvenes o promueva el voto de los jóvenes hacia su candidata y después veten a los jóvenes de poder expresarse en un evento de la candidata? Me parece que es la muestra enorme de esta hipocresía que rodea precisamente a la derecha, que un día Santiago Taboada se dice, por ejemplo, no, uno de los principales apoyadores de la comunidad lésbico gay, y al otro el PAN vota en contra de la desaparición de las tácticas de conversión, ¿no? De las terapias de conversión. Entonces,
¿de qué estamos hablando? Pues no estamos hablando más que una derecha que es hipócrita, porque la derecha es hipócrita. Ni siquiera hablo del PAN, hablo a nivel mundial. Vea usted lo que pasa con José María Aznar, vea usted lo que pasa con Trump, vea usted lo que pasa con Bolsonaro, vea usted lo que pasa, por ejemplo, con Katz en Chile, vea usted lo que pasa con Marine Le Pen en Francia, vea usted lo que pasa en Alemania, vea usted lo que pasa en Portugal, por ejemplo, ¿no? Con la ultraderecha, cuidado, lo que pasa en Austria, o sea, estamos hablando Noruega, estamos hablando de que son sumamente hipócritas en sus conceptos, que dicen una cosa y hacen otra. Entonces, sobre todo este tipo de derechas. Por lo tanto, pues ahí lo tiene usted, ¿no? Nuevamente Xochitl intenta quedar bien, pero al final queda mal porque su mismo equipo o su gente cercana la desnuda con sus comentarios. Hay por ahí gente que a mí me comentaba y me decía, a ver Jesús, Xochitl estuvo bien en el ITAM, ¿no? Y yo voy a votar por ella porque el gobierno de López Obrador fue un desastre y su candidato será lo mismo. Los errores del pasado no se corrigieron, muchos crecieron. Les digo, de acuerdo, te hago válido tu comentario, pero te pregunto esto y te pido que me respondas. ¿De verdad crees que Xochitl, que pertenece al mismo grupo que generó esos errores del pasado, los van a corregir? ¿Por qué? ¿Por qué tendrán que corregirlos cuando ellos incluso de una u otra manera han dejado en claro que no lo van a hacer, sino que van a profundizar en esos errores porque a final de cuentas ellos están convencidos de que es lo más adecuado para sus propios intereses? Y el caso de la iglesia que les decía en la mañana, ¿no? La iglesia siempre, la cúpula jerárquica, siempre ha estado del lado de la derecha, toda la vida, hablando de la religión católica. ¿Por qué razón? Porque a final de cuentas son similares, porque a final de cuentas profesan exactamente lo mismo, porque el origen del PAN está vinculado al catolicismo, por supuesto. Entonces, tiene mucha lógica que la iglesia se incline, la cúpula religiosa, insisto, se incline hacia este tipo de conceptos y de una u otra manera no pueda haber a Andrés Manuel López Obrador. Y con todo y que López Obrador, déjeme decirle que desde jefe de gobierno mantuvo una relación aceptable con Norberto Rivera, por ejemplo, a tal grado que varias de las leyes que dieron una imagen de equidad a la Ciudad de México no se aprobaron con Andrés Manuel, sino con Marcelo Ebrard, cuando llegó Ebrard al poder. López Obrador siempre mantuvo una relación, ¿no? Este, fluida con el polémico Norberto Rivera, pero aún así la iglesia siempre se va a inclinar hacia ellos porque es una cuestión hasta económica, es una cuestión de relaciones, es una cuestión de intereses, en fin, ¿no? Entonces yo sí creo que estamos ante una iglesia católica, una jerarquía que está activa ya, que ha dado ya la orden de que se busque infundir miedo, de que se busque influenciar, ¿no? O influir sobre la población de ciertos sectores que todavía ven al párroco como una persona o al sacerdote o al padre, como quieran llamarlo, lo ven como una persona de poder, de credibilidad, comprometida con sus intereses, cuando yo, perdón que lo diga esto, con sus honrosas excepciones, como en el caso del PAN, no, perdón, la iglesia para mí es una institución corrupta, una institución que protege pederastas, una institución que se ha vinculado con el narco, una institución que se ha rendido al poder desde hace mucho tiempo, una institución que está en contra de los derechos humanos, una institución que más allá, insisto, de sus honrosas excepciones, hablamos de una institución totalmente ajustada y adecuada a los intereses de una oligarquía. Y desde ahí, para mí, ya pierde cualquier posibilidad de influir o de tener un comentario positivo. Positivo me refiero sin algún tipo de sesgo. No sé ustedes qué piensan. Si les gustó el video, por supuesto, échenle pulgar arriba, likeenlo, compártenlo, coméntenlo. Déjenos, por supuesto, su like. Ya se los dije como 3 veces. Suscríbanse, denle a la campanita y ya lo sabe, de verdad, si se puede, échenos el super chat, el super gracias, nos apoya mucho. Si no, con todo lo demás que les menciono, gracias de verdad por su lealtad, gracias de verdad por sus palabras de apoyo, gracias de verdad por sus críticas. Y les reitero, 11 de la mañana, 20:30, 21:30, los análisis de su servidor para que ustedes estén pendientes, por supuesto, si gustan acompañarnos. Esto de lunes a viernes. Sábado estamos ya valorando, por supuesto, el sábado 2 análisis a las 20:30 de la noche y antes, alrededor de las 2:30, 3 de la tarde estarán ya arriba. Amén de toda la programación que les hemos ido preparando en entrevistas, notas y, por supuesto, narrativas a las 6:30 de la tarde. Yo por lo pronto me despido, les agradezco el favor de su atención y ya lo saben, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.